Hello students, esta es la explicación del módulo Movie Reviews Part 3 y es la última parte de la unidad de reseñas de películas. El objetivo de este módulo es que tú puedas crear tus propios párrafos con tus opiniones y las de otros, respetando la puntuación y el uso de mayúsculas. Hasta el momento solamente hemos completado párrafos, pero la idea es que tú puedas crear tus propios párrafos con tus opiniones. Para esto vamos a utilizar preguntas e instrucciones que te orientarán en la creación de este párrafo, el cual va a seguir la misma estructura de los módulos anteriores. Esta es la tabla que utilizaremos en cada uno de los casos a continuación para guiarnos en la construcción del párrafo. Esta tabla contiene preguntas e instrucciones, pero son preguntas con respuestas que ya hemos trabajado e instrucciones que también hemos visto. Lo que voy a hacer ahora es darte tips sobre cómo responder a cada una de estas preguntas e instrucciones. En el caso de la pregunta 1, ¿de quién es la opinión?, voy a responder de la siguiente manera. Voy a utilizar los nombres de las personas, por ejemplo, Ana o Tom. Si yo quiero decir que la opinión es de Ana, no voy a escribir de Ana, sino que solamente voy a escribir su nombre. O también puedo escribir el parentesco que tengan conmigo. Por ejemplo, si la opinión es de mi mamá, voy a escribir solamente mi mamá, my mother. O también puedo escribir mi amigo, my friend, o my sister, o my brother. Si quiero dar mi opinión, voy a escribir I, yo. Si quiero dar mi opinión junto con la de otra persona, voy a indicar el nombre de esa persona o el parentesco que tenga conmigo y voy a agregar I. Por ejemplo, si quiero decir que a Ana y a mí nos gusta tal película, no voy a buscar en internet cómo se dice a Ana y a mí, porque me va a aparecer una oración que no va a tener sentido cuando la escriba en inglés. Lo que voy a hacer es escribir el nombre de la otra persona, que es Ana, y voy a agregar I. Ana en I. Ana y yo. O también puedo especificar el parentesco. Si quiero decir que a mi mamá y a mí nos gusta una película o que no nos gusta, no voy a escribir a mi mamá y a mí, sino que voy a escribir mi mamá y yo. Esa es la forma de contestar la pregunta 1. Creo que esa es la que pueda generar mayor dificultad, pero sigue estos consejos. Por ejemplo, aquí estoy dando la opinión de Katia y de mí, pero no estoy escribiendo de Katia y de mí, sino que escribo Katia y yo, Katia and I. Y aquí estoy dando la opinión de George. En el caso de la segunda pregunta, ¿qué verbo de preferencia indica esa opinión? Voy a utilizar los verbos de preferencia que hemos visto en los módulos anteriores. Love, like, dislike y hate. Con estos voy a responder a esa pregunta, por lo tanto esta pregunta tiene como respuesta solamente una palabra, la cual va a indicar la opinión de la persona sobre la que estoy hablando en relación a la película que se mencionará. Debes recordar que si estás hablando de una mujer o de un hombre, los verbos mencionados se modificarán agregando una S, por lo tanto quedarán loves, likes, dislikes y hates. Veamos los ejemplos. En el caso de Katia and I, donde estamos hablando de we, nosotras, se utiliza el verbo love, es decir, que a Katia y yo nos encanta la película mencionada. Y en el caso de George, donde se está hablando de he, él, voy a tener que modificar el verbo porque dice que cuando se habla de una mujer o de un hombre se modifica el verbo con una S. Por lo tanto, la respuesta es dislikes. Y se está indicando que a George no le gusta la película sobre la que se va a hablar. En el caso de la pregunta 3, 10 y 12, debemos completar con la información específica sobre la película de la que escribiremos una opinión. En la pregunta 3, nos solicitan el nombre de la película, en este caso Violet and Fitch y Star Wars, las cuales debemos escribir entre comillas. En la pregunta 10 nos solicitan los nombres de los actores y actrices, los cuales escribimos aquí. Y en la pregunta número 12 nos solicitan la fecha de estreno de la película, que también indicamos y vamos a tener que buscar de internet o escribir un estimado si es que no tienen conexión.
En el caso de los puntos 4, 7, 9 y 11, siempre vamos a utilizar la misma frase. Por ejemplo, en la número 4 nos dicen que utilicemos una frase conectora para dar una razón. La frase que hemos estado utilizando es because it's. Esa es la frase base. Si tú quieres utilizar since it's, también estaría correcto. En el caso del número 7, me dicen que utilice el sujeto it más el verbo to be. Y vamos a utilizar it's, que significa es en este caso. En el número 9 dice que utilice un verbo para nombrar a los protagonistas. Y utilizamos starring, que significa protagonizado o protagonizada por. Siempre utilizamos la misma. Si tú escribes otras opciones que traduces de internet, probablemente estarán incorrectas. Y en el caso del número 11, me dice que utilice una frase para indicar el año de estreno. Y la que hemos estado usando es It was released in. Fue estrenada en. Así que en estos casos siempre voy a repetir la misma frase. Para responder a las preguntas 5, 6 y 8, debes observar el vocabulario de los módulos anteriores para responder a la pregunta. En el caso de la pregunta 5, tenemos ¿qué adverbio utilizar para enfatizar la opinión? Aquí puedo utilizar dos adverbios. Puedo utilizar very si estoy dando una opinión positiva, es decir, con los verbos love o like, o puedo utilizar to si estoy dando una opinión negativa, con los verbos dislike o hate. En el caso de la pregunta 6, ¿qué adjetivos utiliza para dar su opinión? Tengo que ver qué adjetivos puedo utilizar de la lista que está en los módulos anteriores para expresar la opinión que tiene la persona sobre la que estoy hablando con respecto a la película. En este caso utilizamos moving and romantic y long, futuristic and boring. Finalmente con la pregunta 8, ¿de qué género es la película de la que se habla? Aquí también tengo que mirar la lista que está en los módulos anteriores para ver cómo decir en inglés el género de la película. Aquí tenemos a drama y tenemos a science fiction movie. Y aquí quiero hacer un corto recordatorio y es que no todas las películas llevan la palabra movie al final. Por ejemplo, a drama, a thriller, a comedy y a romantic comedy no llevan la palabra movie al final. Si la escribes no estará incorrecto, pero es más natural no utilizarla en esos casos. Luego de haber respondido las preguntas de la tabla, lo que harás es tomar todas las respuestas para formar un párrafo. Recuerda que debes seguir el mismo estilo de los párrafos que hemos trabajado en los módulos anteriores. Al unir todas las respuestas, quedó este párrafo. George dislikes Star Wars because it's too long, futuristic and boring. It's a science fiction movie starring Mark Hamill, Harrison Ford and Carrie Fisher. It was released in 1977. Luego aquí tenemos el uso de las mayúsculas. Tienes que fijarte en estos detalles para que el párrafo esté correctamente escrito. ¿Cuándo voy a utilizar mayúsculas? Cuando escriba la primera palabra del párrafo, en este caso George. Cuando escriba el pronombre I. El pronombre I siempre va escrito en mayúscula. Aquí no hay ningún ejemplo, pero puede que en otro párrafo donde estés escribiendo una opinión propia sobre ti, utilices el pronombre I. Y debes recordar que donde sea que lo estés escribiendo, al inicio, al final o en medio de una oración, siempre va a ser escrito con mayúscula. También la primera palabra de un título va escrita en mayúscula. Aparte de ir entre comillas, el título de la película, la primera palabra debe ser escrita en mayúscula. En este caso, stars. También la primera palabra después de un punto seguido o aparte. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos boring, punto seguido, it's. Ese it's debe ser escrito en mayúscula porque es la palabra que le sigue a un punto seguido. Lo que también va escrito en mayúsculas son los nombres y apellidos de las personas. En este caso, cada vez que escribas los nombres de los protagonistas de la película, no olvides escribirlos en mayúscula. Otra cosa a la que le debes tomar atención es al uso del conector AND de comas y punto seguido y final. Todo esto se evaluará en la escritura de tu párrafo.
Entonces, para separar dos ideas, utilizaremos el conector AND. Por ejemplo, Mandy Moore and Shane West o Moving and Romantic. Estoy utilizando el conector AND, que significa y, para conectar dos ideas o conceptos. También para separar más de dos ideas, utilizaremos comas y el conector AND. Por ejemplo, Mark Hamill, Harrison Ford and Carrie Fisher. Aquí tengo tres conceptos, no solamente dos como en el caso anterior. Por lo tanto, voy a utilizar la coma para separar los primeros dos conceptos y cuando voy a nombrar el último utilizo AND. Lo mismo ocurre en el caso de long, futuristic and boring. Otra cosa a la que le debo tomar atención es a utilizar el punto seguido para separar dos oraciones que forman parte de un mismo párrafo. Por ejemplo, It's a science fiction movie starring Carrie Fisher, punto seguido, it was released in 1977. Aquí, en los párrafos, si tú sigues el ejemplo de los párrafos anteriores, ya vas a saber dónde poner los puntos seguidos. Pero lo importante es que no los olvides. Y finalmente, utiliza el punto final para terminar oraciones o párrafos. Por ejemplo, it was released in 1977. Punto final. Entonces, no te olvides de escribir los puntos, de utilizar los conectores AND, de utilizar la coma y de utilizar las mayúsculas cuando escribas el párrafo. Esta es una tabla que aparece al final del módulo y te ayudará a revisar si tu párrafo está correctamente escrito. Así que cuando termines de escribirlo, revisa esta tabla y ve revisando si has seguido todas las reglas que corresponden. Pasemos a los ejercicios. En los ejercicios del módulo podrás ver la tabla con preguntas e instrucciones que analizamos con anterioridad y verás en la tabla de respuestas que te solicitan un tipo de opinión en específico y también se te indica la persona sobre la que quieren que des la información. Por ejemplo, te piden una película que a ti te encante y una película que tú y alguien odien. Estas son las respuestas que yo escribí. Son respuestas de ejemplo porque aquí no hay una guía sobre qué es lo que tenemos que completar en específico, sino que tú tienes que ir dando tu propia opinión sobre una película que a ti te encante o una película que tú y alguien odien. Lo mismo ocurre en el ejercicio B. Tengo la misma tabla con preguntas e instrucciones y también en la tabla de respuestas me solicitan información específica. En este caso, quieren que escriba sobre una película que a una mujer en mi vida le guste y una película que a un hombre en mi vida no le guste. Y estos son los casos que yo escribí. Escribí una película que a mi mamá le gusta y una película que a mi hermano no le gusta. Algo así deberían ser tus respuestas. La segunda parte de los ejercicios consta de que unamos todas las respuestas del cuadro para formar 4 párrafos en total. Entonces, aquí tomé el cuadro con las respuestas que escribí y formé este párrafo, el cual sigue la misma estructura de los párrafos que vimos en los módulos anteriores. I love El diario de Bridget Jones because it's very funny and romantic. It's a romantic comedy starring Renée Zellweger, Colin Firth, and Hugh Grant. It was released in 2001. Después de escribir el párrafo, lo que tienes que hacer es utilizar esta tabla para revisar que hayas escrito todo correctamente. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Primero dice, ¿escribí en mayúscula la primera palabra del párrafo? Sí, I es la primera palabra del párrafo y la escribí en mayúscula, por lo tanto voy a dibujar un tic. Luego dice, ¿escribí el pronombre I en cada ocasión con mayúscula? El único pronombre I que está es este y lo escribí en mayúscula, por lo tanto sí, le hago el tic. Luego tenemos, escribí en mayúscula la primera palabra de un título, que en este caso sería El diario de Bridget Jones. Ese es el título, por lo tanto voy a marcar que sí. Luego tenemos, escribí en mayúscula la primera palabra después de un punto seguido o aparte. Veamos. Sí, escribí it's en mayúscula porque viene después del punto seguido que está aquí
Y escribí it también en mayúscula porque está después de este punto seguido. Por lo tanto, sí, también cumplí con esa parte de la escritura. Luego tenemos, escribí en mayúscula los nombres y apellidos de las personas. Sí, todos los nombres y apellidos los escribí en mayúscula, incluyendo este, Bridget Jones, que no está marcado. Así que sí, también lo hice. Luego tenemos, utilicé el conector AND para separar dos ideas o conceptos. Separé aquí funny and romantic y lo utilicé bien. Luego dice, utilicé comas y el conector AND para separar más de dos ideas. Claro, aquí lo utilicé. Renée Zellweger, Colin Firth and Hugh Grant. Aquí tengo tres conceptos, entonces no utilicé solamente AND, sino que también tengo que utilizar la coma. Así que le hago un ticket que sí lo hice. Y finalmente tenemos, escribí los puntos seguidos y finales cuando correspondía. Acá tengo un punto seguido, aquí tengo el otro y el punto final. Por lo tanto, sí, cumplí con todos los objetivos de esta tabla. Por lo tanto, mi párrafo debería estar completamente correcto. Luego aquí tienen el ejemplo de cómo quedaría el párrafo con la información de esta tabla, cómo quedaría con la información de la tabla de la mujer y la tabla del hombre. Ahí están los párrafos, para que los puedan ir utilizando de ejemplo. Fíjense que aquí utilicé likes porque estoy hablando de una mujer, o sea que le agregué una S al verbo, y utilicé dislikes con la S también porque estoy hablando de mi hermano. Pero aquí, cuando estoy hablando de Jack y yo, al utilizar hate no le agregué una S porque estoy hablando de we. Y solamente le agrego una S si estoy hablando de una mujer o un hombre. Bien, este es el final de la explicación de Movie Reviews Part 3. Espero que les haya quedado todo súper claro. Y aquí tengo unos recordatorios. Viernes 19 se subirá la tarea 4 de cada asignatura. Desde el lunes 22 al viernes 26 tendrán apoyo virtual vía Zoom para que puedan entender mejor las tareas y el contenido. Recuerden que esto es opcional, pero les ayuda mucho, por lo tanto, si pueden asistir, háganlo. Y el martes 30 será la fecha límite que tienen para enviar de vuelta las tareas a los profesores. Espero que estén súper bien y que hayan entendido todo. Bye bye.